Soy físico, matemático y geólogo y me dedico a enseñar matemáticas, física, astronomía, etcétera, ciencia y religión, y me dedico a viajar, viajo mucho, predico en campamentos de jóvenes, federaciones, doy conferencias, especialidades de geología, de matemáticas, etcétera. Ese es mi trabajo. Por eso algunas veces voy a estar ausente, pero voy a estar comunicado con su jefe de grupo para cuando no esté asignarles algo o alguien venga a suscribirse, o si no, pues ofrece su tiempo en otra cosa, ¿no? Pero ese va a ser el asunto. Bien, vamos a empezar, muchachos, con la primera unidad entonces del programa. No sé si han visto el calendario, la agenda que tengo del curso, la I-42. Ahí están asignados todas sus tareas, ¿sí? Ahí tengo fechas de exámenes, fechas de entregas de resúmenes, fechas de lectura, entrega de lectura y todas esas cosas, ¿sí? Generalmente cuando una actividad pasa, pues ya no hablo, ¿no? Igual que sean por favor muy puntuales en entregar sus asignaciones. Si alguien por X o Y razón no pudo, muy especial, pues podemos hacer algo, pero en general voy a pedir que estén muy atentos, por favor, para que no se les pasen sus tiempos de asignación. ¿Okay? Como ya vieron en su prontuario y están viendo aquí, la primera unidad trata sobre el método científico. Así que vamos a hablar un poco sobre eso. La ciencia, la religión y el método científico. A ver si esto funciona. Ahí está. Bueno, muchachos, estos temas pues tienen que ver con aspectos que ustedes como profesionistas de la salud pues deben conocer también, ¿no? Porque la ciencia, la medicina es una ciencia, todo está compuesto por ciencias importantes que ustedes manejan. Entonces es importante que aprendamos de estas cosas, ¿no? Y todos ustedes pasaron por la preparatoria, supongo que llevaron física, química, biología, supongo que hicieron experimentos en sus escuelas, ¿verdad? Sobre biología, sobre física, sobre química, ¿sí? Y todo eso dando formación científica, ¿no? Ver los experimentos, ¿sí? Ver cómo la teoría que conocen se corresponde con la práctica. Eso es importante. Y eso te adentra en el campo de la ciencia, porque la ciencia se ha construido en base a la teoría de la experimentación. Entonces, creo que ya deben tener un contexto más o menos amplio para decir qué entienden o ciencia, qué es una ciencia o qué es ciencia en general. Un estudio. A ver, un estudio de algo. ¿Qué más? Una disciplina.
¿Cuándo algo es científico y cuándo no es científico? Porque, bueno, la ciencia es ciencia no por su objeto de estudio en sí, es ciencia por su método, por cómo está estructurado, cómo se van a confirmar las hipótesis para hacer teorías y en base a cómo se va a seguir generando más conocimiento. ¿Sí? Muy bien. También sería por la veracidad. ¿Por la veracidad? Porque una característica de la ciencia es que sus demostraciones son reproducibles. ¿Sí? No son... Y bien, también pues argumentar. ¿Ok? Tú te pones a leer Génesis 1. Génesis 1. En el principio fue Dios, los cielos y la tierra, y las tierras del aire vacía. Dijo Dios era la luz y fue la luz, etcétera, etcétera. ¿Estás leyendo ciencia? ¿Estás leyendo ciencia cuando lees Génesis 1? Bueno. Según la ciencia, las cosas no pueden aparecer de la nada. O sea que no es ciencia. Dice, la ciencia dice que las cosas no pueden aparecer de la nada, ¿no? ¿Y qué tenemos en Génesis? Uno, que Dios creó algo. Entonces, cuando lees Génesis 1, ¿no estás leyendo ciencia? Bueno, estaríamos haciendo una interpretación teológica en base al texto, pero no es un paper, ¿no? O sea, digamos son dos esferas diferentes del conocimiento. ¿Otra opinión por allá por atrás? A ver. Tal vez la narrativa hace que pueda sonar a que no es ciencia, pero es porque si tomamos en cuenta la narrativa y cómo se escribe, algunas personas es lo que ellos dicen, es que se escucha como si fuese un cuento, un relato que alguien escribió. Eso en base a la narrativa. Pero no, yo diría que sí. Pero algunas personas se excusan en que no pudo haberlo escrito y se sentó y pensó y al final muchas personas lo adoptaron. No sé. Ok, muy bien. Amigo, Perdón. Sí, yo creo que tenemos que tener un poco de pensamiento crítico hacia la ciencia, porque muchas veces nos han dicho que la ciencia no es todo, ¿no? Es como que un conocimiento irrefutable, pero ciertamente, pues, muchas veces la ciencia hay cosas que se pueden alterar en el método científico, hay pruebas que se pueden falsificar, ese tipo de cosas. Entonces, pues creo que en este sentido de decir que este relato es científico, más bien deberíamos tomarlo como desde otro punto de vista, porque pues ciertamente nosotros no tenemos la forma de comprobar o de decir, sí, yo vi y yo puedo replicar cómo es que Dios creó el universo. Nosotros por fe es que decimos, yo decido creer esto, ¿no? muy bien, muy bien. Yo siento que el texto fuera científico. Si Ya parece teólogo, no pobre. si el texto fuera científico, si realmente explicara cómo se crearon las cosas. Por ejemplo, cuando Dios explica cómo creó al hombre, cómo lo formó del barro y sopló viento de vida, no hubiera explicado fácilmente yo creé, digamos, que el sistema nervioso central o cosas así. ¿Ok? Bueno, quise provocar la discusión esta, no para que la clase se vaya de ella, sino para que a medida que vamos viendo los elementos que voy a enseñarles, tengamos más background para responder este tipo de cuestionamiento. ¿Ok? Sí, por último, y yo empiezo con el plan. ¿Sí? Tal vez no lo hizo así para que nosotros comprendamos que lo hizo por amor, ya que lo que dirían mucho, bueno, es que si se hubiera explicado en cómo creó cada parte de nuestro cuerpo, ok, sí, pero el chiste no fue crearnos, sino el propósito por el cual fue por amor. Entonces ese es el objetivo principal de la creación del hombre, la adoración a él y el amor que recibimos de parte de él. ¿Ok? También tiene que ver mucho el contexto. Sí. Porque, por decirlo así, se supone que fue creado en otra era, otra época. A día de hoy, pues sabemos que todo está demasiado estudiado y se comprueba pues la veracidad de muchas cosas, pero así, cuando empezó a hablar sobre los sistemas y eso, pues es una cosa que no conocíamos de 1700 para acá adelante. Así que yo creo que son cosas que poco a poco se han ido estudiando y manejando de otra manera. Muy bien. No se podría explicar en aquel tiempo porque pues, no habría forma. Una cosa, esta clase. El grupo es muy grande, ¿sí? Y ya tengo la experiencia que algunos se van y ya no regresan. Dicen presente y ya no regresan.
formas. Yo sé que a veces hay que ir al baño, pero se llama que regresa. Si no vienes a la clase, yo tomo eso como intento de voy a encontrarme al maestro, no. ¿Ok? Ya ahorita han salido como 2 o 3 y no han regresado. Así que por favor, estamos en clase. Yo sé si a veces la presión de la estática es muy grande, hay que hacer al baño. ¿Qué consecuencias? Bien, ahí tengo unas definiciones de ciencia. Hay varias definiciones. Dice ahí que viene de latino, ciencia, que es conocimiento exacto y razonado de las cosas por sus principios y causas. También un conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, sostenidos mediante la observación de patrones regulares de razonamiento y de experimentación en ámbitos específicos. Uno tuvo la oportunidad de estar allá en Italia, en un lugar, una universidad, donde se gestó el estudio de la medicina. Y estuvimos en el lugar donde, según nos explicó el guía, ustedes saben que antes era un tabú explorar el cuerpo humano, ¿no? Era un tabú, era un crimen hacerlo. Pero cuando las conciencias comenzaron a despertarse, había universidades donde se escondían. Y el experto estaba en el centro con una mesa, ¿sí? Y un cuerpo humano estudiando. Pero ahí estaban siempre las puertas vigilando pues que no viniera alguien ajeno, ¿no? Y cuando venía alguien ajeno a eso o con varias ideas, la mesa pues la volteaba, ¿no? Y por el cuerpo quedaba por abajo y acá no está pasando nada, ¿no? Así. Pero ese tipo de actividades pues fueron fortaleciendo la anatomía, por ejemplo, ¿no? Ustedes me dijeron que ya hablaron de anatomía, ¿no? Me imagino, ¿sí? La ciencia, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el estudio del cuerpo, pues la observación. La observación es un paso muy importante para llegar al conocimiento científico. ¿Okay? No sé si van a tomar fotos o notas de todo lo que pasó, ¿sí? Porque los PowerPoints que presento son la clave de los exámenes que hago. Son de aquí, de las disciplinas que voy a hacer. ¿Manden? No, los PowerPoints no los subo. Los PowerPoints no los subo a la tabla. Tomen notas, o ahora tomar notas significa tomar fotografía, ¿no? Tomen fotografía. La ciencia se clasifica de varias formas, ¿no? En varios tipos. Aquí tenemos una clasificación muy básica: ciencias formales y ciencias fácticas. Ciencias fácticas. ¿Les gustan las matemáticas a ustedes? No. Exacto. Yo me formé como matemático, tengo un posgrado en matemáticas. Y para mí las matemáticas son la madre del conocimiento. ¿Sí? Te dan cierto tipo de formación neuronal, así como la medicina lo hace también, ¿no? Cada ciencia te da un tipo de formación. Y aquí tenemos pues una clasificación básica de las ciencias, ¿sí? Las ciencias formales y las ciencias prácticas, ¿sí? Ciencias formales, pues las matemáticas, la lógica, la estadística. Ciencias prácticas, las naturales, son los 3 estudios que se prestan a la experimentación. En mi caso, por ejemplo, soy doctor en geología, tengo un doctorado en geología, y ese doctorado lo pone haciendo experimentos, yendo a la Universidad de California, yendo a la Universidad de Arizona y varias universidades haciendo experimentos de diversos tipos de geocronología, de datación radiométrica, de alteración hidrotermal y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso te va dando la formación, la experimentación. ¿Sí? De hecho, ustedes saben desde hace mucho, supongo, que están en secundarias, primarias, cómo la ciencia tiene una forma de trabajar, tiene una metodología, que es sobre la cual se ha construido pues
el conocimiento científico hasta ahora, ¿no? Bueno, eso es de lo mismo, si quieren tomarle nota a esa parte. ¿Por qué? Porque aquí concluyo con que un proceso muy importante en la ciencia pues es el método científico. ¿Sí? Es la herramienta básica con que la ciencia trabaja. Ustedes usan el método científico, lo usan. Ustedes tienen prácticas de laboratorio, ¿verdad? ¿Y qué haces ahí? Observa, toma nota, razona, ¿por qué está pasando aquí? Hablar con mi amigo Guillermo. Estas conclusiones, ¿sí? Que traigas un reporte a manera de síntesis de lo que estudiaste. Ustedes usan seguramente pues el método científico. Aquí está algo teórico del método científico. Digo, es pues el camino, ¿no? Odos, esa palabra latina, odos, camino. ¿Sí? Éxodo se llama éxodo, porque fue cuando el pueblo de Israel pues salió, ¿no? Por el camino del desierto. Entonces, éxodo. La palabra latina es odos, camino. ¿Sí? El método científico, digo ahí, consiste en una serie de etapas que se recorren para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico. ¿Sí? Evita la subjetividad. La subjetividad no se puede evitar muchas veces, ¿sí? Y los errores propios del ser humano. En mi caso, por ejemplo, una vez cometí un error muy grande en un experimento que estaba haciendo en Caltech University, en Caltech, California, haciendo un experimento, trabajando con contenedores muy pequeñitos de minerales. Yo tenía que agarrar con un visor muy grande, granitos de un mineral, y echarlos en un contenedor pequeño, y de otro, y echarlos en otro contenedor, y me equivoqué, eché los granitos de micrómetros casi en contenedores equivocados. Y lo que esperaba pues fue muy diferente a lo que debía haber salido. Tuve que repetir el experimento. ¿Por qué? Por la pobreza visual. El ser humano está limitado. Y todo eso contribuye con tus experimentos que haces también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos seres con limitaciones. El método científico está destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos del mundo. ¿Okay? Aquí está lo que hace el método científico fuerte. Se sustenta en leyes, utiliza las matemáticas. Tú, cuando vas a hacer experimento, pesas, mides tiempos, mides velocidades de reacción, haces diversas mediciones, sacas promedios, sacas media aritmética, etcétera, etcétera. Está usando las matemáticas. Y cuando cuantificas algo, cuando cuantificas un proceso, un fenómeno, es cuando estás aprendiendo el fenómeno. Mientras no cuantifiquemos algo según varios científicos, el conocimiento que se está adquiriendo tiene que cuantificar para que el conocimiento sea más sólido. Y eso ustedes lo saben desde hace mucho, ¿verdad? Los pasos del método científico. Observar, hacerte preguntas, formular hipótesis, experimentar, llegar a conclusiones y reportar los resultados. Ustedes saben algo de la historia de la ciencia, me imagino, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Isaac Newton? ¿Por qué he recordado a Isaac Newton? Por sus leyes. ¿Sí? Quizá lo que más se asocia con Isaac Newton es el descubrimiento de la ley de gravitación universal. Y según la historia todo surgió porque vio una manzana caer, ¿no?
Algunos dicen que sí, otros que no. Pero lo cierto es que hoy tenemos una teoría matemática profunda de la gravitación universal. ¿Sí? Él vio la manzana caer, hizo una observación y se preguntó, bueno, quizá ¿por qué no flotó la manzana? ¿Por qué no se subió? ¿Por qué no cayó en ángulo? ¿Por qué cayó verticalmente hacia abajo? Y luego se preguntó, vio la luna, y bueno, ¿y será que la luna, por qué la luna no cae? ¿O sí cae? ¿Cómo? ¿Será que hay más fuerza que hace que la manzana caiga? ¿Tiene que ver con la luna ya rotando en torno a la Tierra? Pregunta. ¿Sí? Para mí Newton no soy fan, ¿no? Pero es un gran intelecto, ¿sí? Le voy a decir hasta dónde llega mi versión de Newton. Hace 2 semanas, ahora precisamente, estaba en Londres. Y dije, yo no voy a ir de aquí sin visitar la tumba de Isaac Newton. Y fui a la tumba de Isaac Newton. Están juntos la tumba de Isaac Newton y Charles Darwin. Están a unos 2 metros de distancia. Charles Darwin. Y a un lado está la tumba de Stephen Hawking. ¿Saben qué fue Stephen Hawking, no? Los 3 hombres, 2, Darwin y Hawking, con una visión muy diferente de la visión de Newton. Newton era un fuerte creyente en Dios. Y allí en su tumba hay todo un altar allí, ¿sí? Donde hablan de sus logros. Muy bonito. Y por acá está la de Darwin, por acá la de Stephen Hawking. Y no tienen lo que él tiene, está más resaltada la tumba de Isaac Newton. Y ahí habla de la gravedad, ahí en su tumba hay un globo muy grande, un globo terráqueo muy grande, hablando pues, de sus logros. Eso está en la academia de Winchester, la abadía de Winchester, allí en Londres. Pero él fue el que sistematizó el método científico, de los que lo usó con mucha profundidad. No solamente es famoso por la ley de relación universal, ¿por qué es famoso también? ¿Qué más? ¿Llevaron cálculo en la prepa? No lo pueden recordar, ¿verdad? Cálculo diferencial. Él fue el que descubrió el cálculo diferencial. ¿Qué más? Pues la óptica, muchachos. Es el padre de la óptica. Él estableció las bases matemáticas de la óptica. ¿Con qué? Con experimentación. ¿Sí? Una vez vi, por ejemplo, en Italia, el telescopio que usaba Galileo Galilei, con el que hizo sus primeras observaciones. Él lo construyó, lo perfeccionó y se puso a ver ahí. De hecho, vamos a hablar de eso más adelante. ¿Sí? Pero es interesante cómo el método científico te ha ido llevando, ¿sí? A descubrir nuevas cosas en la ciencia. Y hoy tenemos una teoría científica bastante desarrollada, en muchas áreas. Digo ahí, características de una teoría científica provechosa. Ya que usaste el método científico, tienes bases para establecer, pues, una teoría. Y aquí entramos a lo que algunos decían hace un momento. ¿Cuándo podemos decir que estás adquiriendo un conocimiento científico? ¿Cuándo? Bueno, cuando tu propuesta organiza y explica hechos previamente aislados. Sugiere nuevos experimentos para realizarse, estimulando el progreso científico. Se puede comprobar
y es rechazado. Puede ser que tú haces otro experimento, otro proceso, y sale que lo que no conocías, o que lo que tú suponías conocer, ahora no es cierto. Por ejemplo, ustedes saben quién fue Aristóteles. ¿Quién fue Aristóteles? Un filósofo griego, ¿no? De los más pesados, ¿no? Aristóteles. ¿Saben qué decía Aristóteles entre las muchas cosas que decía? Él decía, si tú tienes una masa de 2 kilogramos y otra masa de 1 kilogramo y las dejas caer al mismo tiempo, ¿cuál va a caer primero? Eso lo decía Aristóteles, ¿verdad? ¿Usted cree en eso? ¿Pasa eso? Tú tienes 10 kilogramos y 1 kilogramo y los dejas caer. ¿Cuál cae más rápido? ¿Eh? ¿Y en qué tiempo? ¿Pero en qué tiempo? ¿Mismo tiempo o diferente tiempo? ¿Sí? Bueno, el gran Aristóteles estableció que los cuerpos más pesados caían más rápido que los más livianos. ¿Y saben, muchachos? Esa enseñanza aristotélica permaneció por casi 2000 años. Nadie se atrevía a cuestionar a Aristóteles. ¿Por qué? Porque es Aristóteles, ¿no? Dan de cuenta que ahora hay de contradecir a Stephen Hawking, un físico, ¿no? Tuvo que llegar, como mencionó por ahí, Galileo, en el año 1600 por ahí. Galileo se subió a la torre de Pisa. Galileo. Se subió a la torre de Pisa en Italia, ante el asombro de mucha gente ahí, porque dijo, voy a demostrar que la enseñanza aristotélica está equivocada. Y toda la gente se amontonó a ver si era cierto, ¿no? Y él desde lo alto de la torre de Pisa, esa torre inclinada, se subió y de allá de la vista de todo dejó caer 2 cuerpos. Uno mucho más pesado que el otro. Y los dos cayeron al mismo tiempo. Es decir, la experimentación echó por tierra una enseñanza que era equivocada y marcó otra época en la ciencia. Y había muchas más enseñanzas de Aristóteles que están equivocadas, pero como era la autoridad de aquel tiempo, pues nadie se debía rebatir. Pero el conocimiento va avanzando, ¿sí? A medida que la experimentación te va conduciendo pues a nuevas cosas, ¿no? Por eso digo ahí, Galileo rechazó lo que había sido la teoría aristotélica. ¿Qué más? Que está basada en experimentos repetibles. Para explicar los experimentos repetibles, ¿sí? El peso que tú tienes, el peso, ¿es constante o es variable? ¿Es constante? Constante. ¿Dónde vas a pesar más? ¿En el polo o en el ecuador? ¿O pesan lo mismo? Ni idea, solo sé que entre más grande el planeta, más pesaríamos. Eso no es cierto. ¿Qué? Eso no es cierto. Bueno. No soy físico. Bueno, ¿qué está sucediendo con tu masa? Cuando tú dices, yo peso 70 kilogramos, eso no es cierto. Eso es tu masa. Es tu cantidad de materia. El peso
para saber tu peso, tienes que multiplicar la masa por la gravedad. Eso es peso. Masa por gravedad. ¿Sí? Si tú pesas, si tu masa es 70 kilogramos, multiplica por 9.8. Eso va a ser tu peso. Y según la teoría de la gravedad, eso 9.8, eso de gravedad 9.8 no es constante. Varía entre más cerca del centro de la Tierra. ¿Dónde está más cerca del centro de la Tierra? ¿En el polo o en el ecuador? ¿Dónde está más cerca del centro? ¿En el polo o en el ecuador? ¿Eh? En los polos. La Tierra es achatada. Acá en el Ecuador estás más lejos del centro de la Tierra que acá. Entonces, si vas al polo norte, vas a pesar más que si vas al Ecuador. Todo eso se ha hecho por experimentación. La gravedad que la Tierra tiene, la atracción que te da, no es constante. Es más fuerte en el polo que en el Ecuador. Es un hecho que la experimentación física pues ha revelado. Y en medicina pues también, ¿no? Hay cosas que se han, bueno, casi, yo diría que la mayoría, por experimentación, ¿no? ¿Quién descubrió, ustedes deben saber, quién descubrió el flujo sanguíneo para que la sangre fluye por el cuerpo? ¿Quién fue? Ustedes deben saber más que yo, me acordara, pero se me olvidó ahorita. ¿No se acuerdan? Yo tampoco. Bueno, y también predice resultados. Una teoría cuántica predice resultados. Ahí tenemos personajes, ya de uno de ellos ahorita, que han usado el método científico. Leonardo da Vinci, ¿han escuchado hablar de él? Un todólogo, sabía todo. Copérnico, ¿por qué famoso Copérnico? por el Mayweather. Echó por tierra, ¿no? Echó por tierra algo que también Aristóteles había dicho. Es decir, Copérnico fue como el foco de Aristóteles, ¿no? Muchas cosas que él dijo las echó por tierra. ¿Qué otra cosa decía Aristóteles? La Tierra es el centro, no del sistema solar, decía del universo. La Tierra es el centro del universo. Luego llegó Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino transformó las enseñanzas aristotélicas en dogmas de la Iglesia. Con la suma teológica. Ahí en la suma teológica precisamente. Por eso cuando llegó Galileo y dijo que no era cierto eso, pues tuvo problemas, ¿no? O Copérnico primero, pues. Copérnico usó muy notablemente el método científico, Kepler también, Galileo también, ¿sí? Creo que de eso hablo un poquito, que sigue. Ahí está lo que decía hace un momento. Ejemplos de aplicación del método científico, ¿sí? Ahí está el gran Isaac Newton, ¿sí? Viendo la manzana cómo cae, ¿sí? Ya me olvidé. Viendo la manzana cómo cae, comenzando a hacerse preguntas. Ahí iba algunas preguntas que me mencioné en ese momento, ¿sí? ¿Por qué cayó verticalmente? ¿Por qué no se quedó flotando? ¿Por qué no subió? Etcétera. ¿Sí? ¿Por qué no siguió algo inclinado? Luego, pues, bueno, ahí está el uso de la atracción de la manzana sobre la Tierra. Y luego preguntándose, ¿no? Sobre la Luna, y vio la Luna, y qué relación hay de esas fuerzas. ¿Y hoy qué tenemos?
muchachos, hoy tenemos una de las teorías físicas más sustentadas matemáticamente, ¿sí? La teoría de la gravedad. ¿Han visto estas ecuaciones? Son muy bonitas, las más bonitas del universo, ¿no? Porque sintetizan grandes fenómenos. Pero surgió pues por la observación, hacerse preguntas, cuestionarse, etc., ¿no? Y romper paradigmas. Y concluyo con lo siguiente esta clase, para terminar con lo siguiente. Siempre la ciencia, muchachos, tiene un lado romántico. Un lado romántico. Ahí les va una aplicación romántica de la ciencia frente a la matemática. Les puse aquí atracción gravitacional entre una pareja en la que la muchacha tiene una masa de 65 kilogramos y el muchacho tiene una masa de 70 kilogramos. A mayor masa, mayor fuerza. Hay una pareja. Seguro que va a decir eso. ¿Hay alguna de novio con esas características? ¿No? Todavía no. Bueno, vean. Hice unos cálculos aquí para que siguiera la ecuación de Newton para saber esta información. Ahí está la ecuación. Esta G que está allí, no sé si la han visto, se llama constante de gravitación universal. Es una de las constantes que rigen el universo, por muchas otras. Entonces, ¿qué hicimos? Pues una simple sustitución, miren. Valor de la constante, valor de la masa, masa de la muchacha, masa del muchacho, y a un metro de distancia. Puedo variar la distancia, pero ahí la puse a un metro de distancia. Si hacemos esa operación, vean, con una calculadora sencilla puedes hacer eso sin problema. Y llegas a esa fuerza, miren. Creo que tengo que paso, ahí está. 3 por 10 a la menos 7. O sea, una fuerza gravitacional pequeña, pero a veces cuando hablo ante gente que no está casada, le digo, esa fuerza aumenta con el tiempo. ¿Por qué? Ya que te casas, aumenta la masa, ¿no? Aumenta la masa. Y la gravitación se llama. Bueno, aquí ya tengo la clase de hoy, nos vemos la próxima semana. Está.